Gracias y muy buenas tardes. Hoy se espera que sea una jornada clave en la Cumbre de las Américas en torno a temas de importancia para el continente como son la economía, la política y el tema migratorio social. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con un discurso en el que habló de unidad y trabajo conjunto, dio la bienvenida a los asistentes a la Cumbre de las Américas en su novena versión, cuya decisión de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua ha generado opiniones encontradas y descontento en cabeza de los líderes de algunas naciones como México y Chile, entre otras voces. Sin referirse directamente al origen de la polémica, su veto a los tres países que no considera democráticos, Biden enfocó su discurso inaugural en un alegato a favor de la democracia, un sistema que dijo está bajo asalto en el mundo. Poco antes de los actos considerados como la verdadera inauguración del evento multilateral, varios de los asistentes habían reiterado su descontento con la decisión de Washington de no invitar a las tres naciones en actos paralelos a la cumbre. Por ejemplo, el canciller mexicano Marcelo Ebrard pidió que se impulse otro tipo de relación en las Américas basada en el respeto mutuo. Por su parte, el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, subrayó: debemos trabajar todos, pero debemos estar todos, en alusión tácita a los vetos a los tres países. A las ausencias derivadas de la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua se sumaron el guatemalteco Alejandro Gimatey y el salvadoreño Nayib Bukele, quienes históricamente mantienen relaciones alejadas con los Estados Unidos. La consecuencia es que una cumbre donde la migración es uno de los temas más importantes y que no cuente con los líderes de los países de origen de los principales flujos migratorios hacia Estados Unidos, pues no podría ser ideal. Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Venezuela y por supuesto México no cumplirán con los objetivos propuestos, indican analistas expertos. Por su parte, y en un acto simultáneo entendido como un boicot del evento, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, minutos antes de la inauguración oficial de la cumbre, arremetió contra Estados Unidos y contra el encuentro, al referirse a la no invitación de su país, de Venezuela y de Nicaragua. Lo hizo en un discurso televisado a nivel nacional en el que dijo que Estados Unidos carecía de autoridad moral para dar una conferencia sobre democracia, pues no es capaz de defenderla, promoverla en su propio territorio y para sus propios ciudadanos. Por su parte, y en un acto inaugural desafiante con el gobierno del presidente Maduro, Joe Biden sostuvo una conversación con el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, a quien considera y apoya como presidente interino de Venezuela. Los mandatarios hablaron del retorno al progreso de negociaciones en el gobierno de Maduro y cabe decir que de igual forma Biden se reunirá hoy con el presidente Jair Bolsonaro de Brasil. Pese a todo esto, Biden aseguró que la Declaración de Los Ángeles sobre migración que se firmará mañana permitirá articular un nuevo enfoque en el que todas las naciones del continente asumirán su responsabilidad frente al tema para encontrar una solución razonable y mejorar la estabilidad. Biden subrayó que la inmigración irregular es inaceptable, en un momento en el que está aumentando los flujos de indocumentados que llegan a los Estados Unidos y un éxodo de cubanos hacia el norte, inédito en casi 3 décadas. Biden anunció además un mecanismo para promover la integración económica regional y mitigar los efectos en la economía de la pandemia del COVID-19, aunque sin creer en nuevos acuerdos comerciales, es una denominada Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. También el norteamericano propuso una reforma del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, destinada a dar al sector privado un mayor papel en el desarrollo del continente. De igual forma, se habló de incrementar un cuerpo de salud en las Américas para capacitar a 500 trabajadores sanitarios en toda la región, junto con la Organización Panamericana de la Salud, con lo que se busca reforzar los sistemas de salud del continente y la coordinación entre ellos, preparándonos para unas futuras emergencias sanitarias como lo que ocurrió con la pandemia, y mejorar la coordinación, la transparencia y la rendición de cuentas, integrando acciones entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. El cuerpo de salud funcionará como un consorcio y se asociará con instituciones académicas de Estados Unidos. La consecuencia es que una cumbre donde la migración es uno de los temas más importantes y que no cuente con los líderes de los países de origen de los principales flujos migratorios hacia Estados Unidos, pues no podría ser ideal. Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Venezuela y por supuesto México no cumplirán con los objetivos propuestos, indican analistas expertos. Por su parte, y en un acto simultáneo entendido como un boicot del evento, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, minutos antes de la inauguración oficial de la cumbre, arremetió contra Estados Unidos y contra el encuentro, al referirse a la no invitación de su país, de Venezuela y de Nicaragua. Lo hizo en un discurso televisado a nivel nacional
en el que dijo que Estados Unidos carecía de autoridad moral para dar una conferencia sobre democracia, pues no es capaz de defenderla, promoverla en su propio territorio y para sus propios ciudadanos. Por su parte, y en un acto inaugural desafiante con el gobierno del presidente Maduro, Joe Biden sostuvo una conversación con el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, a quien considera y apoya como presidente interino de Venezuela. Los mandatarios hablaron del retorno al progreso de negociaciones en el gobierno de Maduro y cabe decir que de igual forma Biden se reunirá hoy con el presidente Jair Bolsonaro de Brasil. Pese a todo esto, Biden aseguró que la Declaración de Los Ángeles sobre migración que se firmará mañana permitirá articular un nuevo enfoque en el que todas las naciones del continente asumirán su responsabilidad frente al tema para encontrar una solución razonable y mejorar la estabilidad. Biden subrayó que la inmigración irregular es inaceptable, en un momento en el que está aumentando los flujos de indocumentados que llegan a los Estados Unidos y un éxodo de cubanos hacia el norte, inédito en casi 3 décadas. Biden anunció además un mecanismo para promover la integración económica regional y mitigar los efectos en la economía de la pandemia del COVID-19, aunque sin creer en nuevos acuerdos comerciales, es una denominada Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. También el norteamericano propuso una reforma del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, destinada a dar al sector privado un mayor papel en el desarrollo del continente. De igual forma, se habló de incrementar un cuerpo de salud en las Américas para capacitar a 500 trabajadores sanitarios en toda la región, junto con la Organización Panamericana de la Salud, con lo que se busca reforzar los sistemas de salud del continente y la coordinación entre ellos, preparándonos para unas futuras emergencias sanitarias como lo que ocurrió con la pandemia, y mejorar la coordinación, la transparencia y la rendición de cuentas, integrando acciones entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. El cuerpo de salud funcionará como un consorcio y se asociará con instituciones académicas de Estados Unidos. Ayer, las autoridades de la remota región en la frontera de Brasil con Perú, donde desaparecieron el domingo pasado el periodista Dom Phillips y el indigenista e investigador Bruno Ferreira, anunciaron el arresto de un hombre en posesión de armas y municiones. Se trata de Amarildo da Costa de Oliveira, quien habría amenazado a Phillips y a Ferreira y a un grupo de 3 indígenas el pasado sábado mientras trabajaban por la región del Vale do Javari. La desaparición del periodista británico y el experto brasileño es un tema que ya ocupa las principales páginas de los diarios de ambos países y que ha llamado la atención de una gran cantidad de celebridades brasileñas, encabezadas por el 3 veces ganador de la Copa del Mundo, Pelé, que se ha unido a los llamados a las autoridades para que se intensifique su búsqueda. Pelé retuiteó un video realizado por la esposa de Phillips, Alessandra Sampaio, quien pidió más urgencia en la búsqueda de su esposo y de Bruno Ferreira. Pelé acompañó el mensaje escribiendo: «La lucha por la preservación de la selva amazónica y de los pueblos indígenas nos pertenece a todos. Me conmueve la desaparición de Dom Phillips y Bruno Ferreira, quienes dedican su vida a esta causa. Me uno a las muchas voces que hacen el llamado a intensificar la búsqueda». Además, el músico Caetano Veloso dijo que planteaba hablar con Phillips y Ferreira durante su presentación en la sala de conciertos Vivo Río, en Río de Janeiro. Además, el club de fútbol Corinthians tuiteó su apoyo y la cantante Gaby Amarantos hizo su propio video hablando del hecho. Por su parte, en Gran Bretaña, el secretario de Relaciones Exteriores, David Lammy, instó a las autoridades brasileñas a hacer todo lo posible para encontrarlos lo antes posible y que el Ministerio de Relaciones Exteriores utilice todos los canales diplomáticos y su disposición para lograrlo, anotó el alto funcionario del Reino Unido. Ayer, un vehículo embistió a una multitud de personas en Berlín, dejando al menos un muerto y decenas de heridos. El automóvil arrolló a una multitud de transeúntes y se incrustó contra una tienda en una concurrida calle comercial del distrito de Charlottenburg, en el centro oeste de Berlín, capital alemana. El hecho dejó una persona muerta y más de 10 heridas, según los reportes de la policía, quienes destacaron que 5 personas sufrieron heridas de gravedad. La persona fallecida fue una maestra de escuela de 51 años, quien se encontraba con un grupo de estudiantes en la céntrica zona comercial. Las autoridades confirmaron que el conductor, que manejaba un pequeño auto gris de marca Renault, fue detenido en el lugar de los hechos y ahora se investiga si el incidente fue un ataque terrorista o un accidente, posiblemente ocasionado por problemas de salud. Un tren que transportaba 350 pasajeros en Irán chocó contra una excavadora, perdiendo 3 vagones que se descarrilaron de inmediato, dejando al menos 22 muertos y más de 80 heridos, varios de gravedad.
El accidente se produjo cerca de las 5:30 de la mañana, hora local del día de ayer, y el aparato operado por la empresa estatal Ferrocarriles de la República Islámica se accidentó en la desértica ciudad de Tabas, a unos 550 kilómetros del sureste de la capital Teherán, en el centro del país. Equipos de rescatistas con ambulancias y helicópteros se desplazaron hasta la zona donde las comunicaciones son malas, para auxiliar a más de una docena de personas que estaban en estado crítico, por lo que algunas fueron trasladadas a hospitales locales de inmediato. En la noche de ayer, las autoridades locales ordenaron el arresto de 6 personas presuntamente involucradas en causar el accidente, aunque no dieron a conocer más información sobre por qué eran sospechosas. En las últimas horas, en torno a la guerra, se conoció que el Kremlin ha lanzado al menos 2.100 misiles contra Ucrania desde que inició la invasión, según información de Visegrad, que también fue divulgada por la agencia Al Jazeera, al anotar que más de 600 misiles han sido lanzados desde Bielorrusia. Visegrad es una alianza política de la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia. Por otra parte, según un reporte del Instituto de Finanzas Internacionales, la economía de Rusia caería 15% hacia finales de este año y otro 3% adicional en el 2023. De acuerdo con los expertos bancarios, esto se debe a las sanciones occidentales, a un éxodo masivo de empresas y a un colapso de las exportaciones. La directora general de la Organización Mundial del Comercio, Negocio Onkoyo Eguela, advirtió que la crisis alimentaria surgida a raíz de la invasión rusa en Ucrania podría durar años en lugar de meses, si no se toman las determinaciones necesarias. Si no podemos evacuar granos en Ucrania de vez en cuando de la cosecha en julio, se desperdiciaría una gran cantidad, dijo en diálogo con la BBC. Por otra parte, el gobernador de Luhansk, Sergei Gardai, indicó que el ejército ruso tomó gran parte de la ciudad ucraniana de Severodonetsk. Además, el enfrentamiento por Lysychansk está causando enormes destrucciones, según anunció el funcionario. Las tropas rusas, controladas en gran parte por Severodonetsk, pero la zona industrial está en nuestras manos, sin rusos en el lugar. Los combates se registran solo en las calles del interior de la ciudad, escribió Gardai en un mensaje de Telegram al término del día.